Muy buenos días, Iglesia Emanuel Latinoamérica. Los saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nunca me canso de repetirles las mismas cosas. Y es que Dios, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué en los lugares celestiales? Porque nosotros tenemos la herencia del reino de los cielos. Ese es nuestro hábitat natural. Entonces, vayamos a la introducción para que podamos comprobar y disfrutar de que la vida es simple. La vida es simple cuando tenemos el misterio de quién la creó. ¿Qué tenemos en la vida? ¿Qué es la vida? La vida es una, todos los días nos despertamos y tenemos en nuestra cotidianeidad, o sea, lo que hacemos todos los días. Si somos niños, está papá, está mamá, nos está diciendo que nos levantemos, que cepillemos los dientes, que preparemos, que si ya tenemos todo preparado, que comamos rápido porque hay que salir a la escuela. Y luego viene el consejo. En la escuela no pelees con nadie, hazle caso a la maestra. Si un niño te pega, dile a la maestra. No te quedes peleando con los niños, presta atención a la maestra, no te distraigas, cuida los útiles escolares, cuida el cuaderno, cuida los colores, mira que ya perdiste 4 colores. Esa es la vida. Entonces, vamos a la escuela y en la escuela tenemos que relacionarnos con muchas personas. Está nuestra profesora, pero también están las otras profesoras y los otros profesores de la escuela que nos están mirando. Llega nuestra mamá, pero a llevarnos a nosotros, pero también están las mamás de los otros niños, que tal vez un niño de eso nos ha pegado, tal vez un niño de eso no quiere ser nuestro amigo, pero también están todos los estudiantes de años que están más grandes que nosotros y otros que están más pequeños que nosotros. A veces nosotros somos los más pequeños de la escuela y todo eso se ve como complicado. Y comienza a complicarse más cuando ya tenemos 12, 13 años. Porque entonces tenemos que hacer lo que los otros amiguitos dicen, por lo que los otros niños dicen, porque si no, no somos sus amigos. Y se comienza a complicar porque si le hablo a estos, aquellos no me hablan, y si trato a estos no me tratan. Y cuando nos vamos haciendo, nos vamos a la universidad o nos vamos o vamos ya al trabajo, al campo laboral, entonces el problema con el jefe, con los compañeros, con que este sabe más que yo, que este no me quiere ayudar, que este sí me ayuda. Ya aquí ya estoy cansada. Sin entrar con las madres que se tienen que levantar temprano, que tienen que hacer la comida, que tienen que arreglar, que tienen que bañarse y vestirse porque ellas también tienen que ir a trabajar, que tienen que cuidar muchas cosas de la casa, pero salen y se les quedó la llave del carro y cuando lleguen entonces el carro no les prende. Y, oh, ¿qué hacemos en todo este torbellino? ¿Cómo podemos vivir la vida de manera simple? ¿De qué simpleza estás hablando, Pastora Mari? ¿De qué simpleza estás hablando? Nada es simple. La vida no es simple, podemos decir y podemos pensarlo. Pero es que hay un misterio que está oculto en nosotros, que es que el Dios que creó los cielos y la tierra, que todavía están en el mismo sitio los cielos, todavía está en el mismo sitio la tierra, y que se mantiene no sabemos cómo, girando. Los niños que estudian, la Tierra gira sobre su propio eje, gira y cada vez que gira una vez así, es un día. Y la Tierra no deja de hacer eso. Entonces, los que pudieron leer el bosquejo del culto,
Entonces, vamos a hablar de que Dios tiene, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Todo lo que es Dios en cuanto a poder, a entendimiento, a sabiduría, a presencia, se lo dio también al hombre. Y este misterio, hermanos, es que me voy a permitir leerlo porque no lo tenemos acá, es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Dios posee una sabiduría plena y perfecta. Dios está al tanto de todo lo que sucede y Dios es la fuente misma de todo conocimiento. De esta manera, Dios sabe entonces qué pasa. Bueno, que Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos en cada momento. Y esto nos lleva, hermanos, no al temor de que Dios, que ahora viene la omnipresencia de Dios, de que Dios está viendo todo lo que yo hago. Al contrario, el que tiene temor de la ley es porque, digo, de las leyes terrenales, el que tiene temor de las leyes terrenales es el que las incumple. El que las cumple nunca tiene temor. Entonces, ¿cómo voy a tener yo temor de que Dios me pregunte, Mari, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque Dios sabe todo, absolutamente todo. Y si Dios sabe todo y Él está conmigo, entonces este es un misterio que está dentro de mí. La palabra dice en Primera de Juan 3, en Primera de Juan 3, 19 y 20, que me voy a permitir buscarlo. Primera de Juan 3, 19 y 20, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y asegurar, y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Porque si nuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón no nos hace sentir mal por lo que hacemos, mayor es Dios que nuestro corazón. Y Dios conoce todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas, dice esta porción de la palabra. Dios sabe todas las cosas. Entonces, si ese Dios que sabe todas las cosas vive dentro de mí, Dios Trino vive dentro de mí, entonces puedo disfrutar de que Dios es omnipresente. ¿Y qué significa eso? Que Dios está presente en todas partes donde están sus hijos. Y aún donde no están sus hijos, Dios está presente. Este es un atributo solo de Dios. Ningún otro ser sobre la tierra tiene este atributo. Ningún Dios sino solamente el Dios Trino. El Dios que es Padre, el Dios que es Hijo y el Dios que es Espíritu Santo. Jeremías 23, 24. ¿Y por qué les estoy dando la palabra, hermanos? Porque yo no vengo a darles otra cosa a ustedes, yo no vengo a darles a ustedes mi palabra, sino vengo a darles la palabra de Dios. Y es importante que sepamos que el misterio de Dios que está en nosotros, que está oculto para el mundo, nosotros tenemos que conocerlo. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, ¿podremos nosotros escondernos de Dios? Nunca. Pero no solo nosotros. Ningún ser humano que esté maquinando, planificando, queriendo algo contra nosotros, no puede hacerlo a escondidas de Dios, porque no hay un lugar donde se esconda. Y nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, todopoderoso.
Vamos a Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Lo que Dios determina, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Entonces, tomando como premisa, tomando esta introducción de que Dios tiene una sabiduría plena y perfecta, por eso es que oramos por los 5 poderes. Oramos para que Dios, que nos ha dado el Espíritu, nos dé la sabiduría plena y perfecta dentro de Cristo, no la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que sentimos. Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Hay personas que tienen la vida hecha un desastre, pero si tú le hablas de algo que, ay, pero es que eso es mentira. A veces por qué decirle, pero es que tu vida todo es una mentira y te centras solamente en esta mentira. No veas la pajita, mira la viga, mira todo en contexto, todo. Porque a veces el que, ay, pero es que no puedo decir mentira, forma parte del legalismo. Entonces, nosotros tenemos dentro de nosotros, en nosotros, con nosotros, un Dios que sabe todas las cosas. Un Dios que está presente donde quiera que nosotros vayamos. Y un Dios que no necesita a nadie. Es poderoso en todos los sentidos. Tiene un poder inagotable y sin límites. Un poder infinito e ilimitado. Por eso cuando el Señor Jesucristo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, enviándonos, diciendo primeramente que todo el poder del cielo y la tierra le fue otorgado por él a Dios y con ese poder nos envía, está hablando de este poder. El poder que no le falta absolutamente nada, que es infinito y es ilimitado. Oro en este momento para que el Señor me dé la sabiduría y el poder del Espíritu para transmitirles lo que Dios me transmitió a mí, para yo poder compartirles a ustedes esta palabra. Y esta palabra tiene que ver con autoridad, tiene que ver con identidad, tiene que ver con seguridad, pero también tiene que ver con las bendiciones que Dios nos dio. Y tiene que ver con el mensaje de la semana pasada, porque el que con Dios no recoge desparrama. Y estamos desparramando el poder ilimitado de Dios porque no lo conocemos, no lo creemos, no lo entendemos, no lo practicamos, no lo vivimos. Entonces la vida se complica todo el tiempo. No podemos entender el misterio del Dios que nos creó y que creó todo con el poder de su palabra. Creó todo lo creó con el poder de su palabra, pero a nosotros nos creó con sus manos, y nos tiene cubiertos con sus manos, nos tiene dentro de sus manos. Entonces vamos al contenido del mensaje. Y cuando vemos el contenido del mensaje, es que, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el yo que Dios creó? No es el yo de Génesis 3, porque el yo de Génesis 3, cuando la mujer le dice a Satanás, Dios dijo que podíamos comer de todo árbol del huerto. Quiere decir, Dios dijo que nosotros somos los señores y tenemos libertad porque Él nos ha dado la bendición completa del huerto del Edén. Somos los señores. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Satanás le dice, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de Él, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo que Satanás le quería quitar al hombre era la identidad que tenía, la imagen y la semejanza que tenía en Dios. Porque ya el hombre
era semejante a Dios. Ya el hombre era como Dios. Ya el hombre era como Dios. Dios no tiene parte con las tinieblas. Por eso nosotros no tenemos parte con las tinieblas y por eso es que la palabra es lo que nos aparta a nosotros de la corriente del mundo, de lo que hacen los demás, de lo que dicen los demás. ¿Por qué me preocupa tanto lo que dicen los demás? ¿Por qué me siento mal cuando mi hermana habla mal de mí? ¿Por qué me siento mal cuando mi hija me dice tal cosa? ¿Por qué me siento mal cuando mi vecino? Porque el ego está por encima de mi identidad en Cristo. Yo soy una peregrina aquí. Yo sé para qué vivo en esta tierra. Mi vida es simple, para disfrutar de que Dios está conmigo y salvar a los que Dios me envía a la vida para que reciban salvación. Los que no reciben salvación, yo no les puedo dar salvación, porque el que da salvación es Cristo y el que convence de justicia, pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Y ese es el aliento de vida que yo recibo a través de la palabra y de la oración. Entonces entiendo para qué vivo. Vivo ahora la bendición del Edén. Esa bendición en la que el hombre solamente toma y tiene el poder del Espíritu Santo, el aliento de vida en él y el pacto de Dios. Ese es el huerto del Edén. Ese es el huerto del Edén, donde el hombre vive desnudo y no se avergüenza de nada, porque no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces, la bendición del Edén que gobierna en mí, porque tengo un poder y una autoridad que es el poder de la palabra y del Dios Trino que está conmigo, conquista el campo, todo el campo. Nosotros no buscamos multitudes. Las multitudes se alimentan, las multitudes buscan respuesta, las multitudes tienen la respuesta y se van. Las multitudes no tienen la respuesta y también se van, porque no tienen la respuesta. Pero los discípulos somos los que permanecemos para siempre donde está la palabra. Donde está la palabra. Lean el capítulo completo de Colosenses 1 para que vean cómo el apóstol Pablo les está hablando del evangelio de verdad. Porque ¿quién sabía más la palabra en ese tiempo que los fariseos y que los escribas? Sin embargo, no tenían la verdad y teniendo la verdad frente a él lo mataron. Entonces, este Dios que me creó me dio un poder. Y vamos a ver Génesis 48, del 3 al 4, en el segundo punto. El poder de Dios en mí. El poder de Dios en mí. Y Génesis 48, del 3 al 4. Gracias, Jaén. Dice la palabra, y dijo a José. ¿Quién le dijo esto a José? Su papá, Jacob, uno de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, José. José frente a su papá con sus dos hijos, Efraín y Manasés. Recibe, dice José estas palabras. El Dios omnipotente, perdón, dice Jacob a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua, por heredad perpetua, eterna, por heredad eterna. Entonces hay un poder que está en mí, que está garantizado por el Dios que nos da la palabra. Y la palabra es Cristo. Y Cristo consumó la salvación para mí y me trasladó de las tinieblas a su luz admirable.
Y por eso es tan importante que nosotros entendamos las prácticas espirituales. ¿Por qué necesito yo la práctica espiritual? Y me traje para acá mi taza y me traje para acá un plato y me traje para acá un tenedor. ¿Por qué yo necesito comer y beber de la fuente de vida que está en la palabra? Porque yo soy un ser espiritual. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero el diablo es un ser que no muere, no muere, él tiene poder. Y el poder de Satanás y de los demonios trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, como yo ahora no practico el pecado, yo necesito conectarme con el poder del trono celestial a través de la palabra, a través de la oración y vivir en la buena noticia para que mi vida sea simple. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo que está en mí, la luz de Cristo que estuvo en José, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, ha trascendido de generación en generación. Y esa luz es Cristo, el creador de todo y de todos. Es Cristo, hermanos. Es simple, es Cristo. No busquemos nada más. No busquemos nada más. Busquemos solamente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás añadido será. Porque los inconversos, los incrédulos buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Ahora nuestra verdadera necesidad es disfrutar del poder de Dios que está en mí para ser separada absolutamente de todo lo físico, de todo lo material. Porque la luz de Cristo que está en mí trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el punto uno, en el punto 2 y en el punto 3? Estamos hablando de que el Dios trino que está en mí, el Dios trino que dio la palabra, que consumó la salvación y que sigue viviendo en mí, morando en mí y que busca dirigirme a mí para que yo disfrute de todo lo de Dios y sea el Señor de la tierra, pero ahora con el poder y la autoridad del Cristo que resucitó. Me dio 9 bendiciones y yo fui llamada para salvar la época porque los pastores han perdido el mensaje del Evangelio. Porque los líderes están buscando posiciones dentro de las iglesias, porque los jóvenes están perdidos sin Dios y sin esperanza, porque no quieren seguir el modelo de los adultos en la iglesia, porque no quieren seguir la religión evangélica, no quieren, porque la religión evangélica es vacía, es vacía. Dicen algo en la iglesia y pregonan en la iglesia lo que ellos no viven. Por eso el Señor los llamaba, a los judíos los llamaba hipócritas. ¿Cómo pueden hablar tan bonito si son realmente mentirosos? ¿Cómo pueden hablar tan bonito? Ahora, porque nosotros no solamente podemos hablar bonito, sino que nosotros tenemos el trono celestial, tenemos un poder que quiebra todo lo físico y trasciende todo lo natural. Porque la luz de Cristo me hace luz a mí aquí en la tierra. Nos hace luz para que nosotros podamos transmitir la luz de manera genuina. No tenemos que apagar y encender la lámpara, apagar y encender la lámpara, apagar y encender la lámpara. No, porque nosotros tenemos el panel solar, que es la luz de Cristo en mí, sea de día o sea de noche. Entonces, vamos dentro de estas, porque lo que estamos viendo son las 9 bendiciones del 393, para los que entienden el 393. Es lo que estamos viendo, lo que estamos confirmando. La oración centrada en el trono celestial. Entonces,
El evangelio es mío. Mi evangelio es la buena noticia que me hace vivir feliz todo el tiempo. Estoy en el punto 3. Mi evangelio, la buena noticia del Cristo que me habita, está en mí todos los días y me hace única para Dios. Me hace única delante de Dios. Me hace única para Cristo, porque Cristo pensó en mí cuando fue a la cruz del Calvario. Me hace única para el Espíritu Santo, que no me guía a mí de la misma manera como guía a los demás. Nos guía a toda verdad. Hay una sola verdad y es absoluta, pero Él conoce lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso yo me hago parte de la iglesia y cuando yo tengo mi evangelio, el evangelio es lo primero para mí, mi buena noticia, yo no veo malas noticias en la iglesia. Yo no veo lo malo de la gente. Yo no veo los errores de la pastora. Yo no veo los errores de los demás, porque yo solamente soy luz y veo la luz. Y me gozo en que la iglesia tenga respuestas sin precedentes, porque la respuesta las está dando Dios, donde están los discípulos centrados en solo Cristo. Porque yo me gozo es que el campo reciba vida a través de mí. No que, y esta gente que está aquí, ¿cuántos hay? 14. Ay, de esos 14, 7 los traje yo. No, ninguno los traje yo. A ninguno de ustedes los traje yo a esta plataforma, hermanos. A ninguno, aunque a muchos los haya invitado. Ni a ninguno los traigo yo a escuchar la palabra. Es el gozo del Señor. Es la vida de Cristo en ustedes que comprenden que solo con el Evangelio podemos salvar las 237 naciones y que esta es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. Entonces podemos concluyamos, concluyamos que la vida es simple cuando tenemos el misterio de Cristo, de Dios quien la creó. Dios la creó. La vida es simple, hermanos. La vida es simple. Y es verdad que las circunstancias, las situaciones, a veces nos mueven de una manera y comprendemos inmediatamente, porque como ya ese no es nuestro hábitat natural, el tormento, la mortificación, el chisme, la rabia, el desánimo, la tristeza, la venganza. Eso ya no es nuestro, eso no es semejante a Dios, eso no es mi esencia, esa no es mi herencia, esa no soy no está dentro del yo que Dios creó. Eso vino en otro paquete que el diablo lo quiere traer todos los días a la puerta de mi casa y yo lo voto nuevamente. Yo lo voto nuevamente. ¿Por qué? Porque es que el reino de Dios es nuestra herencia eterna, pero que la tenemos desde ya. La tenemos desde que creímos en el Cristo que nos redimió por su sangre y perdonó en nosotros el pecado original, los pecados consecuentes, la consecuencia de, inclusive de mis antepasados. Ahí paró la maldición generacional. En nosotros paró la maldición generacional. Y por eso nosotros estamos siendo recreados en todo tiempo, pero con conciencia espiritual de que yo necesito la palabra, la oración y vivir en la buena noticia todos los días. Porque el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, vive en mí, está conmigo. Me da un poder que trasciende absolutamente todo lo físico, pero yo no lo sé. Y como no lo sé, entonces, ¿por qué no lo sé? Porque no voy en la palabra más allá. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y los que le aman guardan sus mandamientos. ¿Cómo yo puedo guardar los mandamientos si no los conozco? Entonces guardo los mandamientos porque tengo el manual de los mandamientos de Dios.
Vamos a orar, hermanos. Cada uno de ustedes tiene la oración allí. Ponnos esa musiquita de fondo, Yael. Y cada uno de nosotros, cada uno, haga esta oración, porque esta oración está hecha de manera personal. Hay una sola vez que dice nosotros, y es conoces aún lo más profundo de nosotros. Y luego pasa a la primera persona, porque nada te es oculto. Vamos a orar. Me voy a permitirme leer la oración. Me voy a permitirme, no me voy a permitir. Cierren sus ojitos. Padre eterno, gracias por la garantía de que tenemos el respaldo del trono celestial. Tú no eres un Dios externo ni lejano. Eres Dios que nos habitas. Señor, tú vives dentro de cada uno de nosotros que somos tu iglesia. Tú no eres un referente en nuestras vidas, sino la vida misma. Conoces aún lo más profundo de nosotros porque nada te es oculto. Entregamos nuestras vidas, pensamientos, lo que sentimos y todo lo que somos delante de tu trono para disfrutar de todo lo tuyo sin que nada de nosotros estorbe a tu Santo Espíritu que está con nosotros y desea guiarnos como tus hijos. Gracias por la identidad que nos has dado para tener la evidencia de lo que trasciende, lo que es eterno y el poder ilimitado que supera toda barrera física. En tu infinita y poderosa gracia, nos has dado el misterio de la autoridad y el poder del nombre de Cristo, quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Te rogamos que nos enseñes a recibir, poseer, experimentar, meditar y entender cada día más el significado de nuestra ciudadanía celestial, la herencia eterna que nos has concedido y la misión que nos has encomendado como embajadores de tu reino. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén.